Ayer decía que en el laboratorio verde de microescala intentamos aprovechar todo, tanto sean productos preparados como disoluciones o precipitados procedentes de reacciones, para reutilizarlos en la preparación de otros productos o hacer otras reacciones. Bueno, pues aquí tenemos un cloruro de cobre preparado disolviendo un óxido de cobre en ácido clorhídrico en la menor cantidad posible, pero de forma aproximada. Con seguridad aquí habrá exceso de ácido clorhídrico. Y lo que voy a hacer es precipitarlo con un carbonato para tenerlo como carbonato de cobre o carbonato básico de cobre, porque será muy útil para preparar otros compuestos de cobre, ya que el ácido carbónico se desplaza prácticamente con cualquier ácido. Voy a transferir la disolución aquí a este Erlenmeyer para evitar que se salga del tubo cuando añada el bicarbonato sódico. Y voy a utilizar una disolución saturada de bicarbonato sódico. Fijaros que primero aparecerá CO2 procedente del ácido clorhídrico que tenemos aquí en exceso, como digo, porque inevitablemente tuve que añadir un poco de exceso. Vamos a ver. Ahí lo tenemos. Cuando se haya neutralizado todo el clorhídrico en exceso, empezará a precipitar el carbonato. Bueno, parece que ya empieza a precipitar el carbonato. Fijaros en algo muy importante, Una vez acabado el clorhídrico, aunque tengamos la disolución neutra, al añadir el bicarbonato sódico para precipitar, se produce dióxido de carbono. Y esto es bien sencillo, Y es que, claro, precipita un carbonato básico de cobre y, claro, me sobra CO2, así que tiene que aparecer CO2. Esto ocurrirá tanto con el bicarbonato como si hubiera utilizado carbonato, aunque la diferencia está en que si utilizo carbonato puede ocurrir que lo primero que ocurre es que pase a bicarbonato y quede en disolución, o sea que no sea tan inmediata la precipitación, pero finalmente ocurrirá lo mismo, Es la salida de CO2 y precipitación de un carbonato básico en ambos casos. No hay problema si añado exceso de bicarbonato como precipitante. Una vez ha precipitado todo el carbonato, pues muy poco CO2 saldrá ya, muy poco, en cuanto precipite todo el carbonato básico. Y fijaros que en la naturaleza hay dos carbonatos básicos y ninguno neutro, ¿verdad? La azurita y malaquita. Y es que con ciertos cationes como el cobre 2, pues no es fácil ni muchísimo menos preparar un carbonato neutro. Decía que no hay problema si añadimos exceso de agente precipitante como carbonato, porque no se forman carbonato complejos de cobre nada fácilmente. He añadido agua antes de filtrar para que veáis que en cualquier caso, pues el carbonato decanta con relativa facilidad. Pero lo filtraré, lavaré con agua, lo dejaré secar y lo guardaré para preparar. Pues yo creo que mañana mismo prepararé un acetato, por ejemplo. Detalle final importante. Cuando vayáis a precipitar un carbonato, no es lo mismo utilizar carbonato sódico que bicarbonato sódico. El carbonato sódico es claramente básico y bien básico y entonces tiende a precipitar carbonatos básicos. El bicarbonato tiene muy poco de básico y entonces permitirá preparar más fácilmente carbonatos neutros, pero cuando existan en agua. En este caso, el del cobre, por ejemplo, en ambos casos precipita un carbonato básico. Pero, por ejemplo, en el plomo, pues si uno quiere precipitar un carbonato de plomo neutro, nunca podrá usar el carbonato sódico.